En esta ocasión estaremos compartiendo un tema que responde a reiteradas peticiones que ha hecho el auditorio en el canal, ávidos por comprender determinadas posiciones de nuestro sistema judicial en casos muy concretos y especiales. De modo que hoy le estaremos presentando nada más y nada menos que un análisis a la sentencia en el caso Odebrecht y sus vulneraciones al debido proceso penal. Esta sentencia que hemos tenido la oportunidad de estar analizando durante toda la semana fue emitida por escrito por parte de los jueces de la Corte Nacional, que también por una cuestión del fuero especial a la que estaba Jorge Glass y que asimismo arrastró al resto de coacusados, pues hace que la primera instancia suceda precisamente ante los jueces de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Y fue emitida, repito, el 23 de enero de 2018. Esta fue una sentencia condenatoria porque fijó responsabilidad penal, culpabilidad penal con respecto a los acusados y sobre todo nos vamos a dirigir al análisis específico en el caso del expresidente Jorge Glass. Esta sentencia, sin embargo, a diferencia de la del caso Soborno, donde también estuvo incluido como acusado el expresidente Jorge Glass, pero esta a la que nos vamos a referir en la tarde de hoy, es sobre todo encaminada a lo que se conoce como el caso Odebrecht. Esta sentencia la hemos seguido desde el punto de vista normativo, técnico y como siempre estableciendo nuestra posición desde el debido proceso y el cumplimiento del debido proceso. El debido proceso es nada más y nada menos que un conjunto de garantías, derechos y principios que instruyen a cualquiera de las ramas del derecho en cualquiera de los procesos pertinentes que legalmente estén establecidos. Pero en materia penal, por las características aflictivas del propio derecho penal, el debido proceso, que es exigible, repito, en todas las ramas del derecho, cobra una especial importancia cuando hablamos del derecho penal. Es claro, se juegan bienes jurídicos muy importantes, como la vida, la libertad, el derecho a la propiedad, que acá están traducidos precisamente como bienes jurídicos. Los bienes jurídicos son precisamente derechos que el derecho penal ha venido a proteger, pero que a la vez, cuando se pronuncia, también los castiga, los restringe, incluso en ocasiones los priva. Por ende, es que se hace tan exigible, tan necesario, que cuando estamos ante un proceso penal de cualquier índole, para cualquier ciudadano, este proceso penal debe tener especial vigilancia y supervisión sobre el cumplimiento de principio a fin con respecto a todas las garantías, derechos y principios que le informan. Por ello, nosotros vamos a realizar este análisis precisamente en base al debido proceso. Ese debido proceso que tiene en primer lugar un amparo en normas supranacionales, a decir, convenios, tratados, instrumentos internacionales de los que Ecuador es país signatario y por ende tienen efecto vinculante con respecto a la práctica judicial penal en Ecuador. Asimismo, es un debido proceso que de inicio a fin está garantizado en la Constitución de la República. La ahora vigente está vigente desde el 2008 y además están establecidos todos estos principios con mayor o menor acierto, ¿ya? Con mayor o menor desacierto en el Código Orgánico Integral Penal, que es precisamente la compilación legal de todas las normas que en materia penal están rigiendo actualmente en el Ecuador y que rigen desde el 10 de agosto de 2014. Por ello, en este caso, con esta sentencia, en el caso Odebrecht, igualmente nos vemos obligados a hablar de principio de legalidad, de principio de motivación, de principio de temporalidad, de irretroactividad, vamos a hablar de inmediación procesal, vamos a hablar de libertad probatoria, vamos a hablar también de excepciones al principio de temporalidad, como la ultraactividad de la ley y la irretroactividad, y vamos a hablar de un principio que cobra mucho protagonismo en este caso específico y que me desbordaba la atención en la medida que lo iba estudiando. Y es el principio non bis in idem en latín, pero que para que todos ustedes comprendan y se haga un lenguaje común entre todos nosotros, estamos hablando del principio que prevé la especial prohibición no dos veces por lo mismo, ¿ya? Consignado no solo en los tratados internacionales de los que Ecuador es signatario, sino también en la Constitución de la República y asimismo en el Código Orgánico Integral Penal.
principio non bis in idem, o no dos veces por lo mismo, establece la especial prohibición de no perseguir, no juzgar y no sancionar dos veces por los mismos hechos. Sobre él estaremos hablando un poco en la medida que lleguemos en los fragmentos de la sentencia a este punto. De este modo estamos listos para comenzar diciendo que esta fue una sentencia que, aun cuando fue dictada en el 2018 y producto a ella, el expresidente Jorge Glass está sujeto al cumplimiento de la sanción, tenemos que estar claros y seguros de que sujetos del derecho penal y susceptibles de ser sujetos activos en cualquier delito de los que prevé la parte especial de nuestro Código Orgánico Integral Penal, podemos ser cualquiera de nosotros. Yo trato de comprender el derecho acorde al entendimiento o a la comprensión de la evolución y el desarrollo de la humanidad misma, y asimismo atemperarlo a las necesidades que son crecientes y variables, muy variables. Generalmente las leyes se van adaptando luego de que surgen los hechos que propician y demandan que las normas se adapten a ellas. Por ende, la actividad legislativa a cargo de los congresos, parlamentos o asambleas nacionales de cada país con la función legislativa son encargadas de valorar sobre todo el grado de reproche social en la sociedad y, perdonen que redunde, el grado de rechazo, el impacto, y asimismo se aunan criterios para trazar en el Estado políticas criminales que sean capaces, en todo caso, de perseguir el delito, de proteger a los ciudadanos, pero asimismo de propiciar seguridad jurídica a los ciudadanos. Entonces, todos estos principios del debido proceso forman parte de esa seguridad jurídica a la que todos los ciudadanos ecuatorianos tenemos derecho y que en otras intervenciones ya estuvimos planteando a grandes rasgos, pero que hoy vuelven a tener protagonismo en este caso que vamos a plantear. Primero, en esta sentencia se ha cometido nuevamente el error, digo nuevamente por reiteración, sin embargo es una sentencia que precedió a la del caso Sobornos, porque esta data del 2018, exactamente enero del 2018. De modo que del análisis de dos sentencias importantes, trascendentales, resulta que se vislumbra que la política, la práctica judicial en los jueces de la Corte Nacional es usar el principio de combinación de leyes que no está respaldado legalmente en ninguna de las normas que han estado vigentes en el Ecuador, refiriéndome exactamente al Código Penal anterior o al Código Orgánico Integral Penal vigente en la actualidad. ¿Por qué digo esto? Porque igualmente se habló de un periodo, de un espacio de tiempo, donde, cumpliendo con actividades como vicepresidente y con otros cargos, por ejemplo, como ministro del sector estratégico del país, en ese periodo se ubican los supuestos hechos, yo sigo diciendo supuestos, y ahora pido perdón, porque ya hay una sentencia que se ha pronunciado con respecto a la culpabilidad. Sin embargo, yo me atrevo a usar el término de supuestos hechos, porque para mí, como destinataria de la sentencia, como parte destinataria, como parte de la sociedad ecuatoriana, y sumándole a ello los conocimientos que me autorizan a hablar, no solo como ciudadana, sino además porque es el mayor tesoro que tengo en mi vida. Es los conocimientos que he recopilado durante más de 25 años de mi vida, que además coincide con ser más de la mitad de la vida que tengo. Y estos más de 25 años se ubican exactamente en el estudio del derecho y del derecho penal y constitucional, además de las otras ramas, pero con experticia, con especial atención al derecho penal y procesal penal, obviamente. Porque el procesal penal, recordemos, es la adjetivación del proceso penal, en el proceso penal, disculpen, del derecho penal general, que es la parte sustantiva del derecho penal. Por ende, todas las normas rectoras del derecho penal están en el derecho penal, parte general, donde se incluye la parte especial que estudia cada tipo penal, y precisamente el proceso penal viene a adjetivar, a materializar cómo todas estas normas rectoras, estas instituciones jurídicas del derecho penal general y especial, pueden aplicarse a través de determinados procedimientos legalmente establecidos, ¿ya? Y que obviamente se subordinan al cumplimiento de los principios, derechos y garantías. Todo esto conlleva a una seguridad jurídica para cualquier ciudadano que puede estar siendo juzgado en el país. La preocupación mía mayor, como ciudadana ecuatoriana y además como jurista y como abogada en libre ejercicio, tiene que ver con que si juzgando a ciudadanos que tienen una especial protección, una especial inmunidad
incluso un fuero nacional de juzgamiento, por su especial función, por su investidura como encargos elegidos por la decisión popular y que han sido llevados hasta ahí de modo constitucional, o sea, de modo legalmente establecido, permitido, en un debido también proceso electivo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo sería si el sistema judicial ignora el debido proceso, las garantías, los derechos y principios? ¿Cómo sería cuando nos juzguen a nosotros, ciudadanos comunes y corrientes? Es una preocupación que martilla mi cabeza y que por la vocación y el amor al derecho penal que tengo, me hago responsable de transmitir a todo mi auditorio estas preocupaciones para que les sirvan como eje, como punto de partida, para poder llegar ustedes a sus propias conclusiones a partir de las opiniones que yo emito, sobre todo en el plano técnico y jurídico, que es a lo que me debo. Entonces, esta insuficiencia o vulneración, esta insuficiencia de un debido proceso y esta constante vulneración nos lleva a tener una sensación de inseguridad jurídica cuando lo que debemos demandar es la seguridad jurídica. Y si esto lo hacen los jueces de la Corte Nacional, y perdón, no me refiero a todos, yo me quito el sombrero y hago mi reverencia, rindo honores a un grupo de jueces de la Corte Nacional con quien he tenido la oportunidad de compartir como amiga, otros con quien no he compartido como amiga nunca, sin embargo he compartido en el plano profesional, en congresos, en intercambios, en conferencias, en seminarios, pero además me quito el sombrero ante jueces de la Corte Nacional y asimismo ante muchos jueces de la función judicial del Ecuador, ya sean jueces de primera instancia, unidad judicial o tribunales, jueces de la Corte Provincial de Justicia, no solo del Guayas, sino de diferentes provincias. Por ejemplo, jueces que admiro muchísimo están en la función judicial de Manabí. Así lo digo, tengo puntos muy señalados de una integridad judicial loable y además admirable y digna de ser aplaudida. Y eso mismo lo transmito como admiración absoluta a muchos jueces que también están en la Corte Nacional. No estoy absolutizando, pero lamento mucho que haya un grupo de jueces que ignoren estas garantías básicas del debido proceso y que lamentablemente influyen porque van trazando una política en la práctica judicial de la Administración de Justicia ecuatoriana. Y esto hace que jueces de rangos inferiores sigan esa política, porque a fin de cuentas son los jueces de la Corte Nacional los que en última instancia van a poder revisar sus fallos en caso de que lleguen ahí a través de los medios de impugnación pertinentes, a través de los recursos pertinentes. En esta sentencia a la que hago alusión, nuevamente combinan las leyes de modo ilegal, porque esto es un principio que no está respaldado ni en el Código Penal anterior ni en el Código Orgánico Integral Penal. Nuevamente vuelve a tener defectos en la motivación, a pesar, repito, de que esta sentencia es precedente a la del caso Soborno. Por ende, va marcando una política en la práctica judicial de la Corte Nacional, sobre todo en casos como estos. Si estos casos que son puestos a la mira de la mayoría de los juristas y además de la ciudadanía, por el interés, sobre todo sobre las personas que están juzgando y que finalmente han decidido sancionar, entonces a mí, repito, me agobia la preocupación sobre qué pasará con casos más triviales, casos donde el ciudadano ecuatoriano también demanda protección jurídica, demanda seguridad jurídica, sin embargo no tendrá tantos ojos supervisando o revisando la administración de justicia. De modo que así llegamos a un enlace con otro tema que sería muy importante concretar. Este enlace tiene que ver nuevamente con la obviedad con respecto a la temporalidad de la ley. Los jueces hablan de que aplican el Código Penal por favorabilidad. Eso es contrario a la técnica del derecho. El derecho penal establece como principio, y casi todas las leyes del mundo, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos penales, establecen la temporalidad como una norma básica de cualquier derecho penal en su parte general. Lo establece incluso junto con los ámbitos temporales, espaciales,
materiales y personales de aplicación de la ley penal. Y precisamente extrayendo de allí el ámbito temporal de aplicación es lo que luego se traduce como principio de temporalidad. De modo que los jueces no hacen un favor al decir que aplican el Código Penal anterior porque era más favorable al reo, en este caso al expresidente Jorge Glass. Los jueces olvidan decir algo que, conociendo el derecho penal a cabalidad, debieran dominar y transmitir, es que deben aplicar el Código Penal, porque por regla, por primacía, es el ordenamiento, es la ley penal que corresponde por ser la que está vigente en el momento que ocurren los hechos delictivos, sobre todo cuando hablaron de una asociación ilícita. La asociación ilícita se caracteriza por ser un delito sobre el cual también vamos a estar hablando, y este delito no es, independientemente de que es autónomo, es un delito que la doctrina conoce como residual, y ya vamos a explicar por qué. La asociación ilícita en sí misma es un delito de mera actividad. Es un delito donde basta con que dos o más personas se reúnan con fines bien establecidos para delinquir. Vuelve a cometer errores la sentencia, en este caso de Odebrecht, cuando fue sentenciado, condenado el expresidente Jorge Glass. Vamos a hablar del delito, el tipo penal de asociación ilícita. Este tipo penal, que estaba, y así hizo el análisis los jueces de la Corte Nacional actuantes, en este caso Odebrecht, estaba vigente en el Código Penal anterior y también sigue siendo penalizado en el Código Orgánico Integral Penal. Ese análisis creo que es correcto, porque si dejara de ser penalizado, entonces ya no cabría. Si la voluntad estatal y la voluntad legislativa dejó de considerar peligroso un acto delictivo, ya no cabría el análisis para sancionar. Pero bueno, no es el caso en el que debiéramos detenernos, porque sí está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Incorrecto es combinar ambas leyes, porque nuevamente está propiciando un sentido de inseguridad, de incertidumbre total, de no saber cuáles normas son las que se le van a aplicar, y las comienzan a escoger los jueces pues a la buena de Dios, porque no se sujetan a una norma que realmente les exige, como el principio de legalidad. Esto hace que sea una sentencia igualmente ilegal, porque contraviene el principio de legalidad, ignorando principios que nuevamente provocan la nulidad. Pero obviamente la nulidad en un sistema de justicia y de derecho que responda realmente a un Estado de derecho. Entonces, desde este punto de vista, debemos detenernos en primer lugar en la asociación ilícita. Hay algo que debemos saber todos. Existe en materia penal algo que yo le explico a mis estudiantes como la vida del delito, desde que surge hasta que termina el delito. El delito generalmente surge en la mente de todos los seres humanos, y como tenemos la libertad de pensamiento, podemos pensar en cualquier delito, y eso no es reprimible. Eso no interesa al derecho penal. Sin embargo, cuando dentro de ese pensamiento esas ideas se exteriorizan y se materializan en el mundo exterior, comienza a decursar una serie de etapas, que es lo que se conoce con el término en latín de iter criminis, o camino del delito. Este camino del delito tiene como primera etapa los actos internos que están en la mente de cada individuo y que no trascienden como conductas penalmente relevantes, no importan al derecho penal. Pero luego, en la fase externa, tendrían una segunda etapa que sería la de los actos preparatorios, una tercera que sería la etapa de la tentativa, y la cuarta y última etapa en la vida del delito es la consumación delictiva. Este establecimiento en diferentes etapas con respecto al recorrido de un delito tiene respuestas penales en dependencia de la importancia y trascendencia de cada una de esas etapas. Por ejemplo, en el ordenamiento penal ecuatoriano no es costumbre, y de hecho actualmente no está establecido en ley, sancionar los actos preparatorios del delito. Los actos preparatorios son la primera etapa de la fase externa del delito, cuando ya usted concibió la idea y comienza a tomar recaudos para preparar el delito. Dígase, un grupo de personas que están planeando robar, y Pepe se lo cuenta a Juan, y llegan a un acuerdo, ¿ya? Y de ser posible, y necesitan
por el lugar y las cosas que están planeando robar necesitan unas personas, se lo cuentan a Pepe Juan. Ya van 3, Pepe Juan y Pepe Juan. Son 3 personas, pero pudieran ser 2, Juan y Pepe, ¿ya? Al contarlo, comienzan a planear y dicen, bueno, para robar ahí de noche necesitamos unos pasamontañas, necesitamos sacos para poder echar lo que vamos a sustraer, necesitamos quizás una cizalla que corte la cadena que asegura la portería y comienzan a dirimir roles. Pepe, tú vas a encargarte de buscar los pasamontañas y los maletines donde vamos a echar las cosas. Juan, busca tú la cizalla y bueno, yo voy a vigilar la casa para planear a ver en qué horario es lo idóneo, en qué tiempo, hacer una pesquisa y bueno, hay todo un plan delictivo. Ese plan delictivo, a partir de que lo empiezan a ejecutar, reuniendo elementos que propicien la comisión del delito, se convierte en la etapa de actos preparatorios, que el Código Orgánico Integral Penal no sanciona. Acá se sanciona la etapa del delito de tentativa, que es la frustración del delito una vez que con actos inequívocos y conducentes a la comisión del hecho delictivo, la persona comienza a ejecutarlos y por fuerzas externas, independientes a su voluntad, es frustrado y no llega a consumarse. Obviamente, si podemos evitar la consumación de un delito, pues mucho mejor, porque estaríamos aplicando una prevención directa que incluso tendría sus premios. Otra cuestión que podría frustrar la comisión de un delito sería el desistimiento espontáneo, que en este grupo Pepe diga, ¿saben qué? No, yo no me atrevo, he pensado que mi pobre mamá está viejita, que qué va a pasar con mis hijos si no sorprenden, yo me voy. Y ese desistimiento de Pepe, si además avisa, digamos, al 911 para que puedan frustrar el delito, tiene un premio. Llega al punto en que el artículo 40 del Código Orgánico Integral Penal le premia como que no llevará sanción penal, excepto hasta donde llegó, si había cometido algún delito hasta ahí, antes de desistir. Pero hablando nuevamente de la tentativa, esta tentativa ya no depende de uno, el interior de cada sujeto activo del delito, sino de una fuerza externa, ajena a la voluntad de los comisores del hecho delictivo. ¿Por qué hago toda esta relación? Pues porque la asociación ilícita es un tipo penal que precisamente no tiene resultado de daño, como la mayoría de los delitos. Los delitos en la doctrina se clasifican, entre otras muchas clasificaciones, en delitos de resultado de daño y resultado de peligro. La asociación ilícita es precisamente un delito con resultado de peligro, o sea, peligro abstracto, donde no ha logrado perpetrarse, ni materializarse, ni consumarse el daño, ¿ya? Sin embargo, el solo hecho de asociarse, reunirse, ponerse de acuerdo, ya constituye un peligro para la sociedad y por ende es importante responder penalmente ante este tipo de asociación. Por eso dice asociación ilícita y en la doctrina se conoce como nada más y nada menos que asociación para delinquir. ¿De quién es proclive la asociación para delinquir? Pues de las pandillas, generalmente de los grupos que comienzan a formar parte en menor o mayor nivel de la criminalidad organizada que tanto preocupa en nuestros tiempos. Vuelve la sentencia entonces a cometer errores al no poder definir que el vicepresidente al frente de un ministerio de un sector estratégico en el país y en el cargo de vicepresidente al que llegó elegido legal y constitucionalmente, pueda haber formado con su estructura de gobierno una asociación ilícita, porque lo que tenía que lograr hacer la Fiscalía General del Estado, en este caso como titular máximo de la acción penal pública, era demostrar, llevar los elementos que demostraran que fue creada una asociación para delinquir, que tiene que estar obligatoriamente al margen de la legalidad y de la constitucionalidad del Estado. En esa asociación para delinquir, como la que yo les he descrito entre Juan, Pepe y Pepe Juan, sean 2 o sean 3, esta asociación requiere un previo y común acuerdo, pero ese previo y común acuerdo tiene que ir encaminado a el afán de cometer actividades delictivas, solo que es frustrado antes de que puedan cometer los delitos. Por ende, es una muestra de la sanción a los actos preparatorios, que en la etapa de iter criminis no es sancionable en Ecuador y sin embargo, como delito de mera actividad o de peligro abstracto, hay varias manifestaciones sobre él. Lo que se sanciona en las asociaciones ilícitas, es el peligro, igual que en la delincuencia organizada, es el peligro de que si no frustramos, si no quebramos esa sociedad ilícita
con fines directos y objetivos para cometer delitos, entonces pues podríamos obtener luego daños a la sociedad en sectores específicos. Pero miren, sobre esto llamo la atención en algo que sería muy válido en mi criterio que razonemos. Si en ese momento se dijo que esa asociación ilícita de la cual se dice que formó parte el vicepresidente, el ex vicepresidente, disculpen, de la República del Ecuador, el señor Jorge Glass, hubiera sido encaminada a delinquir, y como dice los jueces en su sentencia, para cometer delito de cohecho, ese sería el objetivo, entonces esos mismos hechos que dieron lugar a la supuesta asociación ilícita no pueden ser los mismos hechos que han sido nuevamente utilizados en la sentencia del caso Soborno, parte de ellos, para decir que se materializó el cohecho. Porque ahí se estaría vulnerando el principio de prohibición de no dos veces por lo mismo, o no bis in idem, que les decía al principio cuando enunciaba algunas de las vulneraciones puntuales que íbamos a tocar. Esta asociación ilícita, que sigo explicando, debiera estar al margen de la legalidad y la constitucionalidad del Estado, debió haber sido definida y motivada en la sentencia en cada una de las partes en las que los jueces llegaron a su propia convicción, a partir de la acusación, de los alegatos de apertura y cierre de la Fiscalía General del Estado, del acusador particular, de los defensores en cada caso, ya de toda la práctica probatoria. Cuando llegan a su análisis, al análisis de los jueces, al análisis del tribunal, ese análisis tiene que decir nuevamente fechas exactas en que se pusieron de acuerdo y cuándo fue que tomaron la resolución para delinquir. Y si en ese análisis hablan de que se materializó el soborno, la obtención de dádivas o prebendas para poder llevar a cabo los delitos, entonces ya hubiesen sancionado por cohecho y no por un delito residual como el de asociación ilícita. Usted, si tiene el delito ya consumado, como dice esa sentencia, para el cual estaban asociándose, sería vulneratorio igualmente con respecto al no bis in idem o al no dos veces por lo mismo, sancionar algo como asociación que era parte de la misma vida del delito de cohecho. Porque obviamente para usted cometer un delito de cohecho entre dos o más personas, si forman parte de una actividad delictiva, de un grupo delictivo, tiene que establecer reuniones, roles, acuerdos, dirimir funciones para que pueda funcionar, y perdonen que redunde, el supuesto delito que finalmente está persiguiendo o reprimiendo y peor aún sancionando. En resumen les estoy diciendo que los mismos hechos que formaron un aval fáctico, fáctico quiere decir, se refiere a facto, a hechos, un aval fáctico para sustentar la acusación por asociación ilícita en contra del expresidente Jorge Glass, son parte de los mismos hechos que han sido errónea, indebida e inconstitucionalmente tenidos en cuenta nuevamente en la sentencia del caso Sobornos para sancionar al expresidente Jorge Glass. Y si en aquel momento, cuando le sancionaron por asociación ilícita, ya tenían demostrado el cohecho, entonces debieron haber juzgado y sancionado por el cohecho, porque en materia penal lo especial prima sobre lo general. Y usted no puede obviar un resultado delictivo mucho más grave y sancionar una etapa incipiente del delito, porque ya tiene el delito corporificado. Pero no lo pudieron hacer porque no tenían pruebas, realmente no las tenían. Si las hubieran tenido, era lógico que llevaran a cabo el cohecho y la sanción por cohecho. Y lo que hacen en la sentencia es motivar a la investigación por presuntos o posibles cohechos o peculados, sin darse cuenta los jueces que están sustentándose en los mismos hechos que originaron la supuesta asociación ilícita. Y la asociación ilícita para este cohecho sería nada más y nada menos que la etapa del iter crimine, de actos preparatorios para finalmente llegar a la consumación del acto delictivo. Por ende, en el caso del expresidente Jorge Glass, estamos planteando con toda responsabilidad que lo han juzgado, perseguido y sancionado 2 veces por el mismo hecho. Y ahí me detengo en la naturaleza del principio non bis in idem o no 2 veces por lo mismo. En la práctica judicial ecuatoriana existe una costumbre, también en mi criterio errónea, de decir que lo que se debe evitar es sancionar 2 veces por el mismo delito. Eso no es correcto técnicamente, porque eso excluiría la reincidencia. Precisamente existe la reincidencia porque existen muchos individuos que delinquen una y otra vez en la misma especialidad delictiva. O sea, se especializan en delitos contra la propiedad,
roban, hurtan, roban, y esa es una reincidencia específica. Hay otros que se especializan, se hacen expertos en delitos contra la vida, matan por robar, matan por violar, pero atacan siempre el bien jurídico vida. Entonces, esas son reincidencias específicas. Pero hay otro tipo de reincidencia que es la genérica, que es cuando el individuo delinque en delitos de robo, en delitos contra la propiedad y delinque también en delitos contra la administración pública, contra el medio ambiente, contra la vida, y se hace un experto en todo tipo de delitos, ¿ya? De modo que no se trata el non bis in idem de la prohibición de sancionar 2 veces por el mismo delito. Eso no es técnicamente correcto. Se trata de no sancionar, no juzgar y no perseguir 2 veces por el mismo hecho. ¿Con qué tiene relación directa el non bis in idem o no 2 veces por lo mismo? Con la cosa juzgada. Quiere decir que usted como ciudadano tiene que tener la tranquilidad en su sistema de derecho de que si ya estos hechos fueron juzgados, analizados, ya fuere para absolverlo y ratificar su inocencia, o ya fuere para condenarlo y declarar su culpabilidad, estos hechos no tienen por qué volver a ser analizados ni cuestionados, lo cual se ha vuelto a vulnerar en el caso de la sentencia de sobornos, específicamente con el expresidente Jorge Glass, porque un cúmulo de hechos que dieron lugar a la supuesta asociación ilícita ha sido el resultado de acusar por cohecho. Ahora, mi apreciación, además de técnica personal, apuro, premura por sancionar, porque si no hubiese existido esta premura, hubiera seguido decursando los términos procesalmente establecidos, una investigación suficiente y obtener las pruebas que dicen haber tenido luego para el cohecho. De modo que han sancionado la etapa de actos preparatorios, que no es punible en Ecuador, como asociación ilícita, y han sancionado además el cohecho, ¿ya? Para el cual esa asociación ilícita supuestamente, según el dicho de los jueces, se estaba preparando. Esa vulneración es lamentable y deja en tela de juicio a la práctica judicial ecuatoriana, pero sobre todo nos deja a todos los ciudadanos ecuatorianos muy vulnerables, porque quiere decir que de modo arbitrario, ilegal, ilegítimo y a ultranza vamos a ser víctimas de estar sufriendo que no se nos respeten esas garantías del debido proceso. La letra del Código Orgánico Integral Penal, en este numeral 9 del artículo 5, dice específicamente: ninguna persona podrá ser juzgada ni penada más de una vez por los mismos hechos. Tiene otra lectura que además dice: los casos resueltos por la jurisdicción indígena serán considerados para este efecto. La aplicación de sanciones administrativas o civiles derivadas de los mismos hechos que sean objeto de juzgamiento y sanción penal no constituyen vulneración a este principio. Sin embargo, sí se comprende no solo lo que de modo sintético, o sea, logra resumir el legislador al plasmar este numeral 9 del artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal, sino lo que dice la doctrina como antecedentes, origen y evolución del principio non bis in idem o prohibición de doble juzgamiento o el no 2 veces por lo mismo, que es el mismo modo de decir. Cada una de estas categorías tiene el mismo contenido y significado técnico. Lo que se está prohibiendo y asegurando a favor del ciudadano es que nadie podrá en una norma expresa, clara, precisa, nadie podrá ser juzgado ni penado más de una vez por los mismos hechos. Entonces, es flagrante la vulneración a este principio cuando el cúmulo de hechos de Odebrecht es vuelto a ser usado en el caso de la sentencia de soborno y el expresidente Jorge Glass sufre, además de la doble persecución, el doble juzgamiento, la doble sanción por los mismos hechos. Porque en aquel momento esa asociación ilícita es nada más y nada menos que la etapa de actos preparatorios del finalmente calificado como delito de cohecho, con todos los pormenores y los cuestionamientos que ya en la sentencia de soborno se hicieron y que obviamente son válidos para todos los procesados, para todos los acusados, no para uno. El hecho de que yo esté analizando y me refiero al expresidente Jorge Glass es algo que beneficia este análisis a todos los procesados, porque es la misma sentencia donde todos están involucrados y hay unos que son procesados, que finalmente fueron sancionados y otros en ratificación de inocencia, pero igualmente tienen la calidad, por así decirlo, porque calidad no sería el mismo término, de ser nula, o sea, no sería el término feliz ajustado al caso, de ser nula esta sentencia.
tanto la del caso Soborno como la del caso Odebrecht. Luego, cuando hablamos también de temporalidad, nosotros no estamos inventando esto. Nosotros vamos al artículo 16 del Código Orgánico Integral Penal, y este artículo, que habla precisamente del ámbito temporal de aplicación de la ley, es una norma clara y precisa, y dictar un fallo contra esta norma, como contra cualquiera de inicio a fin de la ley penal en vigor y aplicable al caso, ya fuere Código Penal o Código Orgánico Integral Penal, constituiría delito de prevaricato, porque dice así el artículo 16, que es a lo que yo llamo principio de temporalidad, pero les digo yo llamo porque así se lo traslado, pero que la doctrina lo conoce vastamente, e incluso la ley penal ecuatoriana también lo conoce. Y dice artículo 16, ámbito temporal de aplicación. Los sujetos del proceso penal y las o los juzgadores observarán las siguientes reglas. Número 1. Toda infracción será juzgada y sancionada con arreglo a las leyes vigentes al momento de su comisión. Ahí me detengo para volver a ilustrar sobre que aplicar el Código Penal anterior en el caso Odebrecht era lo correcto, lo ajustado de acuerdo al principio de temporalidad de la ley y a la vigencia del Código Penal, que era el que estaba vigente. La única excepción para aplicar el Código Orgánico Integral Penal, que era una ley posterior, es que fuera más benigna. Y como no lo era, pues simplemente había que aplicar el Código Penal. Lo que hizo la sentencia del caso de Odebrecht fue combinar normas de ambas leyes a criterio de los juzgadores, contraviniendo así el principio de legalidad, porque han creado una tercera norma que no existía, no tenía vigencia, que combina preceptos de una ley y de otro, lo cual es vulneratorio al principio de legalidad y por ende al debido proceso. Fíjense que todo el debido proceso comienza encabezado por el principio de legalidad, porque no se puede hablar de infracción o de delito, ni de pena, ni de procedimiento, si previamente a su comisión, a su ocurrencia, no existe una ley que así lo tipifique, lo plantee, lo describa. Eso es principio de legalidad a grandes rasgos. Y el numeral 2 sería la excepción a ese principio de temporalidad, que sería la ultraactividad de la ley en virtud del principio de favorabilidad. Dice el numeral 2. Se aplicará la ley penal posterior más benigna sin necesidad de petición, de preferencia sobre la ley penal vigente al tiempo de ser cometida la infracción o dictarse sentencia. Es decir, que no es un favor que harían los jueces aplicar la favorabilidad de la ley, es un deber, y contravenirlo sería prevaricar, porque estarían fallando contra una norma expresa, clara y precisa, pero que ha sido obviada. Estas normas que les invoco es para que puedan constatar que son argumentos que tienen un respaldo legal y que no obedecen a la tipicidad de este respaldo legal. Así llegamos a otro punto, que sería la asociación ilícita y su tipificación o tipicidad. Para que la asociación ilícita se integre, tendríamos que buscar la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. La tipicidad subjetiva, que es la creada por el legislador cuando crea, conforma, configura tipos penales en la norma penal, exactamente en la parte especial del Código Penal, tiene que encuadrar perfectamente con los hechos que han ocurrido en la realidad. Yo acostumbro explicar a mis alumnos que viene a ser como un zapato y la medida, la talla de nuestro pie. Por ejemplo, yo puedo caminar bien con un zapato talla 39 si el modelo me gusta, pero voy a dar incómoda porque es más grande que mi talla. También puedo caminar haciendo un esfuerzo con una talla 37 si el zapato me gusta, pero voy a caminar incómoda porque me aprieta, no es mi talla. Mi talla en zapatos es la 38. Entonces, esa es la talla donde encaja perfectamente mi pie. Con esta paradoja, yo trato de explicar a los estudiantes cómo los hechos que han ocurrido en la realidad tienen que encuadrar perfectamente y sin lugar a duda en un tipo penal concreto. Si sobra o falta, estaríamos ante la atipicidad, o sea, ante un tipo penal que no es típico para esa conducta delictiva. Y por ende, hay que buscar cuál tipo penal es el que realmente lo describe. Si no existiera ningún tipo penal, entonces no está tipificado el delito y por ende, en virtud de la tipicidad como principio y de la legalidad como principio, no cabe pronunciarse con sanción porque no existe la tipicidad delictiva en esa conducta, en ese momento. La ley no lo previó. Pero en este caso, en la asociación ilícita era necesario que en la motivación de la sentencia los jueces describieran de qué modo
con estas personas que se dice que fueron colaboradores de los diferentes funcionarios, con el expresidente Jorge Glass, se pusieron de acuerdo exactamente para delinquir. Y eso no está descrito. Luego, otra anomalía que es trascendental que tiene la sentencia es la aplicación. Miren, al aplicar el artículo 370 del Código Penal anterior, que era la norma vigente, en eso ya estamos claros, la sanción, de acuerdo a la modalidad que entendió el tribunal, que era la que se tipificaba, sería de 3 a 5 años. Pero esa sanción fue agravada y llevada a la posibilidad de 5 años hasta un máximo de 6 años por la concurrencia de circunstancias agravantes. Exactamente en la sentencia, en el punto 9.4, que esta sentencia, dicho sea de paso, fue por mucho, más corta que la del caso Soborno. Cuenta con aproximadamente unas 172 páginas. Ojo, cuando yo me refiero a las páginas, hablo sobre todo de la argumentación del tribunal, porque la sentencia está conformada también, recordemos, por todo el preámbulo donde se menciona quiénes son los jueces, cómo se ha garantizado la legalidad procesal, o se ha cumplido el debido proceso en criterio de los jueces actuantes, pero yo me estoy refiriendo exactamente a el razonamiento del tribunal. Entonces, los jueces en su momento aplicaron una circunstancia agravante establecida en el artículo 31 del Código Penal, ¿ya? Esta circunstancia es la que dice que se aplica porque estos acusados perpetraron el acto de asociación ilícita prevaleciéndose los autores de sus condiciones de autoridades. Esto es contradictorio con la realidad, porque si usted me está hablando de una asociación para delinquir, creada con ese fin, tiene que estar al margen de las funciones estatales de acuerdo a los cargos. Y luego, si esa autoridad es la que hace prevalecer en el acto de la asociación ilícita misma, como llaman los jueces en la partida ya delictiva, pues esa investidura de autoridad pública tiene que tener que ver con las funciones que usted va a establecer. Esto es lo que individualizaría el delito de cohecho. Y los jueces precisamente están diciendo que la asociación iba encaminada a perpetrar hechos como posible cohecho, ¿ya? Por ende, si el cohecho requiere de la especial investidura de ser funcionario público, entonces ya sería una circunstancia constitutiva de la infracción penal o del tipo penal en concreto. ¿Por qué digo esto? Ahora voy a llegar a la conclusión tratando de que entiendan. Esta misma agravante tiene otra manifestación en el 31. El Código Penal anterior era mucho más ambiguo que el que actualmente tenemos, y hablaba en párrafos de varias circunstancias que a veces en la práctica también se hace un poco difícil concretar. Pero hablaban sobre todo de que se perpetró el acto prevaliéndose los autores de sus condiciones de autoridades y se cometió además este delito de asociación ilícita como medio para cometer otro delito. Y ahí tenemos que detenernos por unos minutos a analizar cómo se vulnera aquí el mecanismo de aplicación de las circunstancias atenuantes y agravantes de la responsabilidad penal. Dicho sea de paso, para el pueblo ecuatoriano, no pienso que solo tengamos destinatarios estudiantes de derecho, abogados, profesores, académicos. Vamos a pensar que tenemos como destinatarios al pueblo ecuatoriano, tratando un poco de entender cómo funciona la justicia en nuestro país. Para este pueblo, sobre todo, que no es ducho en derecho, pero que sí es capaz de entender, porque el derecho es nada más y nada menos que lógica y razón, positivado en normas jurídicas para lograr la armonía en la sociedad, esto que vamos a explicar tiene que ver con lo siguiente. Los mecanismos de aplicación de las circunstancias atenuantes y agravantes, que antes en el Código Penal estaban previstas en el artículo 30 y que hoy en el Código Orgánico Integral Penal están establecidas en el artículo 44, son unos mecanismos que limitan la actividad punitiva del Estado y que también hacen eco del principio non bis in idem, o no dos veces por lo mismo, o prohibición de prohibición de perseguir, juzgar y sancionar dos veces por el mismo hecho. ¿Por qué? Porque si ya usted tuvo en cuenta una circunstancia fáctica, una circunstancia de hecho,
para que integrara los elementos normativos de un tipo penal como el de asociación ilícita, está vedado en la ley, está prohibido expresamente en ley. Es algo taxativo, claro, que usted vuelva a tener en cuenta esas circunstancias para agravar la sanción o la responsabilidad penal. Dicho sea de paso también, las circunstancias atenuantes y agravantes de la responsabilidad penal son circunstancias externas al tipo penal, pero que confluyen o concurren al hecho delictivo. ¿Por qué externas? Porque cada tipo penal tiene una serie de circunstancias que son cualificativas de su propio tipo penal, que ya están descritas en el tipo penal. Dígase, por ejemplo, el delito de asociación ilícita en el caso que se plantea en el artículo 370 del COIP. Podemos hablar del 140, retomo hacia atrás. Dígase, por ejemplo, el delito de asociación ilícita en el artículo 370 del Código Penal, o dígase el de delincuencia organizada en el artículo 369 del COIP, o el de asociación ilícita establecido también en el COIP, Código Orgánico Integral Penal, o póngase el ejemplo, por ejemplo, y perdonen que redunde, del delito de asesinato establecido en el artículo 140. Estos tipos penales tienen sus propias circunstancias cualificativas del delito, que son los elementos constitutivos del delito o de la infracción. Esos elementos que ya permiten que usted, como operador del derecho penal, califique que su conducta encuadre y tipifica el tipo penal de asociación ilícita. Hay una prohibición expresa en la ley, artículo 30 del Código Penal o artículo 44 del Código Orgánico Integral Penal actual, que impide que el juzgador pueda volver a tenerlas en cuenta para agravar o atenuar su sanción. ¿Por qué? Porque ya fueron tenidas en cuenta para decir que el delito se integraba de ese modo. Entonces, decir ahora que la asociación ilícita, y vamos expresamente a buscar en este particular el artículo 370 del Código Penal anterior, porque en este artículo es muy importante que reflexionemos de este modo. Dice el Código Penal anterior, si la asociación, retomemos el 369 porque es la modalidad básica que describe el tipo penal y después concretamos el 370, por favor. Dice el 369 del Código Penal, toda asociación formada con el fin de atentar contra las personas o las propiedades es un delito que existe por el solo hecho de la organización de la partida. Hablando de partida, precisamente refiriéndose al grupo que conforman esas personas asociadas para delinquir. Sobre esta base, en la cual también tenemos que nombrar otros detalles que han sido incorrectamente aplicados, nos vamos al 370, que se apoya en la modalidad básica de la definición que hace el 369, y el 370 dice, si la asociación ha tenido por fin la perpetración de delitos que merezcan pena de reclusión mayor, los provocadores de la asociación, sus jefes, y los que hubieran ejercido en ella un mando cualquiera, serán reprimidos de 3 a 6 años de reclusión menor. ¿Qué estamos hablando acá? Que parte de los elementos constitutivos previstos tanto en el 369 como el 370 es que precisamente usted se asocia para cometer otro delito. Y obviando los mecanismos de aplicación de las circunstancias atenuantes y agravantes establecidas en el artículo 30 del Código Penal. Ahora vamos a referirnos solo al Código Penal, porque es la norma que por principio de temporalidad y vigencia debía haberse aplicado. Usted vulnera el mecanismo de aplicación y vulnera congruentemente con eso el principio de prohibición de no 2 veces por lo mismo o prohibición de doble juzgamiento, doble persecución y doble sanción. Aceptar la aplicación de una circunstancia agravante prevista en el artículo 30, numeral 1 del Código Penal, que consiste en cometer delito para ocultar otro o preparando la comisión de otro, y aplicárselo precisamente como agravante a la figura delictiva y a la responsabilidad penal fijada por asociación ilícita, sería desnaturalizar el tipo penal de la asociación ilícita. Porque si en la asociación ilícita usted no se reúne y no se asocia con fines comunes, pero dirigidos a una actividad delictiva, dirigidos a delinquir, entonces no se integra el tipo penal de asociación ilícita. ¿Cómo es posible que los jueces vuelvan a tener en cuenta esa circunstancia para agravarle la sanción? Vean que hay algo que a mí me llama la atención y me arriesgo a decirlo. Si se hubiese dejado sin circunstancias agravantes en el supuesto de que hubiese estado probado la asociación ilícita,
que en mi criterio no estuvo probado y por ende se derivan estos problemas de motivación defectuosa, de motivación insuficiente, de vulneración al principio de legalidad, de vulneración al principio de prohibición de 2 veces por lo mismo o de prohibición de doble persecución por un mismo hecho. No hubiera sido necesario si los hechos estuvieran realmente probados, claros, explícitos. Entonces, hacer esto y aplicar esta agravante convierte a una sanción que pudiera haber sido de 5 años en una de 6 años e invalida la posibilidad de suspender condicionalmente la pena y permite entonces, porque ya se incumple el primer requisito, que es que la pena susceptible de ser suspendida condicionalmente no supere los 5 años, entonces obligatoriamente tendría el expresidente que ir a la prisión. Sin embargo, esto ha sido un recrudecimiento de la sanción en virtud de una aplicación indebida y vulneratoria, tanto del principio no 2 veces por lo mismo, como de los mecanismos de aplicación de circunstancias atenuantes y agravantes establecidos en el artículo 30 del Código Penal, que es muy claro cuando dice, y me permito leerle, son circunstancias agravantes cuando no son constitutivas o modificatorias de la infracción. Entonces, precisamente, cometer el delito con la finalidad de cometer otro es lo que corporifica la asociación ilícita. Y vulnerando ese mecanismo de aplicación le agravan la sanción al expresidente y conllevan a 6 años de privación de libertad y a que obligatoriamente tenga que cumplir la pena en prisión. Porque de lo contrario, una pena de 5 años, con todos sus buenos antecedentes, hubiera facilitado, y el cumplimiento del resto de los requisitos, hubiera facilitado que hubiera podido ser suspendida condicionalmente. Repito, en el caso de que hubiese estado demostrado el hecho de la asociación ilícita, que ha sido estos hechos la fuente nuevamente tenida en cuenta en el caso de la sentencia de sobornos para sancionar por cohecho al ex vicepresidente de la República, en este caso el señor Jorge Glass. Todas estas vulneraciones también tienen colofón a la hora de explicar la autoría. No basta con que exista la materialidad de una infracción penal, de un delito. El delito existe, pero usted, para atribuírselo a alguien, tiene que establecer un nexo causal. Ese nexo causal, que es parte de la culpabilidad como una de las categorías que actualmente, y de acuerdo a las escuelas que han estudiado el concepto de delito y la teoría del delito, establecen que es un elemento en el concepto tal, en mi criterio no lo es, pero eso sería cuestión aparte y además ha sido el tema de mi tesis doctoral en ciencias jurídicas. Con respecto a ello yo les plantearía lo siguiente: ese nexo causal tiene que demostrar el vínculo entre la persona que está siendo procesada, acusada, el encartado, el reo y el resultado delictivo. Y no importa que sea un delito de resultado o un delito de peligro, ¿ya? Como en este caso la asociación ilícita, un delito de peligro abstracto o mera actividad. Es importante establecer a través de los medios probatorios ese nexo causal. La forma más contundente de establecer ese nexo causal es cuando los jueces logran definir el grado de participación. Acorde al Código Penal anterior, que establecía como formas de participación o de responsabilidad en las infracciones penales, o lo que es lo mismo, responsable en los delitos, establecía la autoría y la complicidad. Y también la figura del encubridor, que ya no existe en el Código Orgánico Integral Penal. El artículo 42, que coincide con ser uno de los artículos 41, 42 del Código Penal anterior y también el Código Orgánico Integral Penal, establecía: se reputan autores los que han perpetrado la infracción, sea de una manera directa e inmediata, sea aconsejando o instigando. Esto nada más y nada menos es que 2 modalidades de autoría: la autoría directa, ya sea por acción, ¿ya?, o por omisión, que son modalidades de la conducta delictiva, o la autoría inmediata, pero en este caso por consejos o instigación. La sentencia en el caso de Odebrecht no fue capaz de establecer el grado de autoría, y aunque finalmente en los puntos finales de la sentencia dicen que el ex vicepresidente Jorge Glass debe responder como autor del delito de asociación ilícita, no especifican si autor directo y en base a qué hechos lo establece, o si autor porque aconsejó o instigó y en base a qué hechos lo establece. Ni siquiera concretan el fundamento legal. Por ende, vuelve a ser una sentencia defectuosa, insuficiente, tanto en la fundamentación fáctica o de hecho, como en la fundamentación legal o de derecho, que es nada más y nada menos que usted se convence de los hechos a través de las pruebas practicadas, traídas hacia el juez
a través de diferentes medios probatorios determinados, legalmente obtenidos y establecidos en ley, autorizados por la ley, esas pruebas me llevan a un juicio que conlleva la convicción o bien de culpabilidad o bien de la existencia de una duda razonable que no me permite la convicción. Si me convenzo de culpabilidad, la sentencia será sancionatoria. Si me convenzo de que no es suficiente la cantidad probatoria o la calidad probatoria de los medios de prueba practicados y me dejan subsistir una duda razonable, una duda lógica, entonces la duda excluye la convicción y por ende la sentencia tiene que ser ratificatoria del estado de inocencia, que es el estado en que nacemos todos los ciudadanos ecuatorianos y del mundo. Es un derecho nuestro, la presunción de inocencia. Es un derecho incluso fundamental y es prioritario en el derecho penal. Entonces, esta anomalía con respecto a no poder concretar el nivel de participación también redunda en las insuficiencias probatorias del proceso. De este modo, podemos llegar a la conclusión de que en la sentencia del caso Odebrecht, en el caso de la condena al expresidente Jorge Glass, ha sido una condena forzada, ha sido una sentencia producto de una actividad encaminada a buscar de un lado y de otro determinados criterios que permitan poder establecer o aplicar un argumento que parezca suficiente a pesar de no serlo y que yo pueda respaldar en determinadas normas legales, obviando otras y desconociendo totalmente cuestiones muy básicas del derecho penal. Esto me lleva a reflexionar, como decía al principio, en que estamos ante dos situaciones igualmente graves. O una, ¿estarían demasiado incapacitados profesional, técnicamente, los jueces de nuestro país, los operadores del derecho penal en nuestro país? Porque se supone que los jueces de la Corte Nacional deben ser los mejores jueces en la carrera judicial. Pero no solo desde el punto de vista de las competencias legales, no solo desde el punto de vista de la capacitación técnica profesional, sino también desde el punto de vista de la integridad, de la probidad, de la honestidad, de la vehemencia en la calidad de ser humano de estos jueces que van a ocupar la responsabilidad increíble en un Estado de administrar justicia y de servir como poder controlador de las facultades o potestades del Poder Ejecutivo y también incluso del Poder Legislativo y de toda la administración estatal. Entonces, el otro problema sería si están bien capacitados, si son profesionales, que es lo que pienso, bien preparados en derecho, que han tenido capacitaciones técnicas suficientes, que han tenido honores en sus diferentes carreras y cursos de preparación, ya sea pregrado, posgrado, maestría, doctorado, cualquier módulo posgrado o incluso pregrado. Si son personas de una actividad eficiente y enérgica en lo que es la justicia del país, y tienen todo esto a su favor, entonces, ¿qué conllevaría a sentencias que tengan errores tan graves como estos desde el punto de vista técnico-jurídico? La otra respuesta que yo encuentro son las presiones políticas, son los intereses del poder que esté establecido en el país en el momento histórico en que se dicta la sentencia, y esto afectaría tanto a la imparcialidad judicial como a la independencia judicial, y sería igualmente lamentable. Por ende, sigo diciendo, el juez que necesitamos en nuestros tiempos es un juez que sobre todo sea humano, honesto, que tenga la vocación para ser juez, para dirimir, que tenga la sapiencia y la sabiduría de vida suficiente para poder razonar en base a los hechos que se pongan a su disposición, y si además sabe de derecho, pues mucho mejor. De otro modo, estaríamos sufriendo lo que actualmente padece el Ecuador. Un sistema de justicia, en mi criterio, lamentable, pero cierto, nefasto. Hasta luego y hasta nuestra próxima ocasión para encontrarnos a debatir temas de interés en el derecho penal y constitucional de nuestro país.